¿Por qué están tan disparejas las prevalencias? Lo que sucede es que no ha habido una unificación de los criterios en la definición operacional durante la investigación de cómo se hacen los estudios epidemiológicos. En 1980, en Estados Unidos, intentaron hacer un estudio retrospectivo acerca de la prevalencia de miopía. Se encontraron que cada quien operacionalmente define a la miopía como quiere. Hay personas que, como nosotros, la definen como el hallazgo clínico de una esfera negativa, sin cilindro, ¿verdad? Porque al ponerle un cilindro se convierte en astigmatismo. Hay personas que la han definido en base al equivalente esférico. En el equivalente esférico, si recuerdan, lo que hacemos es sacar la mitad del cilindro y sumárselo a la esfera, y ese es nuestro equivalente esférico. Bueno, en base al equivalente esférico han definido a la miopía y han tomado diversos criterios que van desde miopías o valores negativos menores a menos 0,50. ¿Qué quiere decir eso? Menos 0,50, menos 0,75, menos 1 y más. Y ese criterio, esa modificación en el criterio es algo que hizo que al analizar todos los estudios de 1980 hacia atrás en Estados Unidos, pues no pudieran decir si ha habido un incremento o no, porque cada quien lo define como, pues como había podido hacer su investigación. Lo mismo sucede en las tres primeras referencias. En las tres primeras referencias, ustedes pueden ver la del 2003, que fue hecha aquí en el Estado de México, encuentran una prevalencia del 8%. Y en ese mismo año, en Monterrey, encuentran una prevalencia del 44%. Eso fue debido a una diferencia en su definición operacional durante su estudio. En el 2005 se encontró que la prevalencia era del 33% en el Estado de México. En el 2009, durante una tesis de licenciatura aquí en la escuela, analizando las historias clínicas que ustedes hicieron después de una selección exhaustiva de esas historias, encontramos una prevalencia del 46.8% en edades de 5 a 17 años. Y en el 2010 encontramos una prevalencia de 9.7% en edades de 6 a 12 años. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay una diferencia tan marcada tan pronto? Lo que sucedió en esos estudios es que el del 2009 fue hecho aquí, como les digo, con los expedientes de la clínica, y en el 2010 se hizo en una zona rural. De hecho, fue de los primeros estudios que se hacen en zonas rurales. Y esa variación entre hacerlo en una población metropolitana y una población rural fue la que modificó esa prevalencia. ¿Sí? Como pueden ver, desde estudios de prevalencia que parecen ser muy simples, estudios de tipo transversal, hemos avanzado muy poco. No hemos tenido ni siquiera ponernos de acuerdo como escuelas, como institutos, como universidades, para poder definir una miopía de manera operacional para todas las investigaciones y entonces poder hacer una comparación adecuada. ¿Para qué nos va a servir eso? Bueno, para saber cuál es el incremento con el tiempo en la prevalencia de miopía. Pero si al igual que como pasó en Estados Unidos antes de los 80s, cada quien va a hacer lo que pueda o como ella lo entienda, creo que nosotros vamos a seguir teniendo ese retraso, que ya estamos hablando de alrededor de 25 años. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, la miopía o los errores refractivos en general son un problema de salud pública. ¿Qué opinan ustedes? Efectivamente, en el mundo hay 6.500 millones de habitantes. Si nosotros consideramos tan solo el 30%, como sacamos, ya ven que sacamos el promedio
de muchos países y salió 35. Si consideramos solamente el 30% de prevalencia, estamos hablando de 2.167 millones de miopes en el mundo. ¿Ven ahora la importancia de hacer cosas sobre miopía? Parecería que miopía, bueno, eso ya que tiene que ofrecernos, pues nos tiene que ofrecer mucho todavía. ¿Sí? Como pueden ver, bueno, ahí está una gráfica de la OMS, Organización Mundial de la Salud, que publicó en el 2004, donde nos dice que ciegos debidos a errores refractivos no corregidos, estamos hablando de 8.22 millones en el mundo, y de pacientes de visión baja debidos a problemas refractivos no corregidos, estamos hablando de 144 millones. ¿Sí? Como pueden ver, ahí se estima aproximadamente el 3% de la población mundial. La que sigue, por favor. ¿Y qué es lo que sucede en México? ¿Qué sabemos de México a nivel nacional? Con tan pocos estudios, sabemos muy poco. El Instituto Nacional de Salud Pública hace la encuesta nacional de salud pública y nutrición. Desde el 2006 incluyó un apartado en el que evalúa de manera muy gruesa la atención que se le da a un paciente por problemas refractivos. Y basándonos en esa encuesta, que fue una encuesta a nivel nacional con representatividad a nivel nacional, que es, bueno, lo máximo que podríamos saber de México, les puedo decir que el 53.4% de la población encuestada se ha realizado un examen de la vista alguna vez en su vida. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo menos el 50% de la población no se ha hecho un examen. Tenemos un campo de trabajo enorme. ¿Se imaginan? La mitad de la población no se ha hecho un examen.